¿Por qué la ruta para que un sojero saque la semilla de soja la tiene que hacer el Estado? Está bien, pero ¿por qué la tiene que hacer el Estado y no invierte en los sojeros en mejorar esa ruta? El principal destructor de la ruta argentina es la carga, el transporte de carga. No, el principal destructor de las rutas argentinas es la guita que se chorearon con la obra pública, que en pero lugar si de acá no hacen arreglarla obra no las pública. Hace un hicieron. año pararon la obra No, pública. hace 20 años atrás sí. Esa es la principal causa de que las rutas pero estén entonces detonadas. ahora que me preguntás a quién voté, voté a Juan Grabois. Me parece el dirigente más íntegro de la política argentina para mí. Entonces vos convalidás cobrarle el aporte porque se la cobren y hoy se la siguen cobrando. Hay que aportar para la orga 5.000 pesos. Es Hijo de puta, al tipo que nada tiene. Eso es una definición. Al tipo que nada tiene, que si cae en un plan social es porque no tiene un mango. Es una definición que toman organizaciones. Vos que sos madre, cuando una de tus hijos te pedía la teta, vos le decías que no, porque mamá Estado no te va a dar la leche. Yo a mis hijos amamanté, llegó a un determinado momento y dijo, no amamantan más, hay un rol me molesta. Hay un rol. Tomen que una mamadera. Tomen una mamadera que viene del sector cuando privado. Cuando las vidas no necesitan, hay que hacer algo. Yo quiero hacer política para que la vida que necesitan, para que la vida que necesitan un aporte en su... No sé. Dios mío. La ahora libertaria Leila Gianni dejó mudo al piquetero cómplice de Grabois, Nicolás Caropresi, un cara dura que quiso culpar a Milei del desastre de las rutas nacionales. Leila Gianni le paró el carro enseguida y lo dejó pedaleando en el aire al exponer que este tipo lo único que quiere es vivir del Estado. Leila Gianni, ella es abogada, ex subsecretaria legal y técnica de Capital Humano. Ya ha venido, ha participado de algunos otros debates. Bienvenida, ¿cómo estás? Bien, muy bien, y gracias. con Nicolás Caropresi, quien es dirigente del Movimiento de Trabajadores Excluidos, MTE, UTEP, perdón. Me dijeron que sos como el segundo de Grabois. Podría decirse Se así. podría decir si fuese Somos compañeros, él ahora está en otras tareas y yo quedé con roles en el movimiento. Bien. Y vos con Grabois estuviste bastante tole. Sí, nos hemos cruzado una sola vez personalmente, fue en los pasillos de Comodoro Pi, y hemos denunciado diferentes hechos en los que él podía llegar a tener algún tipo de responsabilidad, ¿no? Bueno, vamos a ir a los datos de pobreza últimos registrados para empezar a hablar de eso, ¿no? Dale. De lo que pasa en el conurbano, de lo que pasa en los barrios vulnerables. Hay placas, ahí está el mapa de la pobreza con, bueno, cada color, ¿no? Estábamos hablando recién del conurbano, justo es el que se me tapa, perdón, 37,3. Dice este último dato. ¿Esto qué es el INDEC? ¿Pero es del INDEC estos datos? En el noroeste 42,8. O sea, y en la región de Cuyo 41,3. Vamos a la otra placa, a ver si es 38,1 de pobreza en el segundo semestre de 2024. Ahí dice, sí, es el INDEC, es el INDEC. Y a ver la siguiente placa, 8,2 de indigencia. Estamos viviendo en un país a donde más de la mitad de la gente es pobre o indigente. Estamos hablando del segundo semestre, que es el último que debe haber sido contabilizado por el INDEC el año pasado. Estamos hablando del primer año de gestión de Javier Milei y de esto vamos a hablar, de qué se estuvo haciendo en el primer ítem, qué se estuvo haciendo con el tema pobreza, qué se estuvo haciendo con el tema de la posibilidad de salir de la pobreza, y me gustaría escucharlos en relación a eso, en relación a qué mirada tienen ustedes sobre políticas y sobre situaciones, circunstancias económicas que puedan generar que se salga de este tremendo número, ¿no?, de entre pobres e indigentes de más del 50%. Yo creo que eso es una deuda de la política en general. Movimientos como el mío existen justamente porque falló la política, porque falló el mercado. Sí. Yo ahí tengo un diagnóstico de que existe una cuestión estructural del capitalismo moderno que tiene que ver con la tecnificación y la concentración de las riquezas en cada vez menos manos. Que eso explica que haya un montón de gente que no pueda conseguir un empleo formal. Frente a esa situación, hay personas que resuelven el ingreso de alguna manera. Eso es lo que nosotros llamamos economía popular. Lo que veo yo en la historia, por lo menos en la que yo llevo de vida, vivida, 40 años, es que tras diferentes procesos, sobre todo las crisis, que son casi cíclicas en la historia, no es solo Argentina, yo creo que las crisis cíclicas son del capital, son la necesidad de reconvertirse o de redistribuirse a través de la destrucción.
Entonces lo que veo es que eso ha ido aumentando, digamos. Los números que dejó el menemismo dejaron una capa de sedimento de pobreza, después vino el proceso del kirchnerismo, que eso también dejó a través de diferentes crisis, el proceso de 2008, la crisis internacional, otro sedimento, y así van acumulándose sedimento de pobreza, que es lo que llamamos la pobreza estructural. Después hay algunos números, como estos números que se modifican 4 o 5 puntos para abajo. Pero 4 para o 5 vos la puntos para culpa arriba. es el mercado, cómo se fue transformando para dejar mano de obra desocupada y gente que no puede insertarse. Exactamente. Yo lo que creo ahí es que lo que debería hacer la política es generar políticas que fomenten y fortalezcan el trabajo cooperativo de lo que nosotros llamamos la economía popular. Es decir, a todas esas personas que se inventaron su trabajo, generarle política que van a ser de subsidio en un primer momento y en un largo momento, para generar algunas condiciones de dignidad en el trabajo de esa persona. El cartonero, la venta ambulante, los talleres clandestinos textiles, la explotación rural. Hay formas que tienen que ver o con la economía popular o con formas de explotación casi esclavista, que sobre todo se ve en la industria textil y en la rural, que con políticas públicas podés mejorar enormemente la vida de esa persona, los números de pobreza seguro lo modifique, y hay que empezar a pensar cómo generar una economía mixta que tenga al inversor privado y la libre competencia del mercado, pero al mismo tiempo el Estado en un rol regulador de cómo garantiza Ahora, la dignidad en algunos sectores. La pregunta que cae de Maduro, ¿existió la política pública de apoyo a la economía popular regulada por el Estado? Sí, fracasó. Yo creo que no existió en los términos de lo que yo le estoy diciendo. Yo creo que, por ejemplo, ahí es mi debate con Beliboni, a mí es mi debate con algunos sectores de algunos movimientos con los que conformamos la Leila, OTAN. Yo, para dar sí, quiero destacar, porque estamos muchas veces acostumbrados a ver números 38,1, 52. Hay que destacar que ese 38,1% representa 4.300.000 personas que han dejado de ser pobres en solo 6 meses. Entonces, acá tenemos una gestión de gobierno que su principal enemigo es la inflación y la pobreza. O sea, estás hablando de cómo bajó el ¿Cómo, número. cómo bajó? Sí, bajó el número, con lo cual esas 4.300.000 personas dejaron de ser pobres, dejaron de estar sometidos a esa pobreza, a esa esclavitud que después ciertas organizaciones sociales agarraban, cooptaban para robarles su libertad y su dignidad. ¿Cuáles fueron las causas de que disminuyera la pobreza? Las políticas públicas en materia económica, la estabilización del mercado, la baja de la inflación, pero también hay que destacar que una de las grandes causas, producto de las cuales ha bajado la pobreza, es que se han corrido a los intermediarios. Anteriormente, la asistencia que brindaba el Estado a los sectores más postergados, los sectores más vulnerables recibían únicamente el 50% de lo que el Estado Nacional distribuía. ¿Por qué? Porque el otro 50% se lo quedaban los gerentes de la pobreza, los militantes del hambre, organizaciones sociales, unidades ejecutoras del Plan Potenciar Trabajo, cooperativas fantasma, comedores fantasmas y demás. Hoy la asistencia del Estado Nacional le llega directo a los sectores más vulnerables en casi un 98%. Hay un 2% que todavía falta combatir. ¿Cuál es ese 2%? Son las actitudes que tienen todavía ciertas organizaciones sociales, como por ejemplo la Germán Vive, que continúan cobrándole una cuota a los beneficiarios hoy del Plan Volver al Trabajo. Ahora bien, la asistencia ha llegado de manera directa a la gente, AUH, prestación alimentar. Hoy llegan a cubrir el 100% de la canasta básica de alimentos, cuando en diciembre del 2023 únicamente cubrían un 50%. ¿Vos estás de acuerdo con eso? Porque Más- la UH subió, ¿no? A Yo creo que 98.000. no inventó ninguna nueva política el gobierno nacional, solo actualizó, según devaluación e inflación, eso hay que reconocerlo, la asignación universal por hijo, la tarjeta alimentar. Dos políticas Sí. históricas No, fundadas no son por... inventadas, pero se comenzaron a utilizar y a gestionar de manera correcta. Pero no, porque la acción asignación universal y la tarjeta alimentar siempre fueron de manera directa a la persona que la recibía. fueron de Nunca manera fue directa intermediada. y nunca tuvieron el aumento que han tenido durante el año pasado. Y la alimentar no cubría a los pibes y pibas de 14 a 17 años. Eso es cierto, Bueno. amplió lo de 14 y 17, pero lo que digo es... Y la acción No hubo directa ninguna nueva, novedad. sí, la novedad es que se corrió a los intermediarios, que Pero se en ese caso que nunca se hubo quedaban. intermediarios. ¿Cómo que no hubo intermediarios? No, en el caso de Asignación AUH, universal por hijo y En la tarjeta alimentar distribución de no. alimentos no hubo intermediarios. En la Pero eso en la está faltando. asistencia Eso social, está faltando. en la Las ollas asistencia siguen social a explotando. través del plan Volver al Trabajo, de lo que era potencial. Bueno, eso es lo que ¿Me yo vas creo a mi negar diferencia que en no cómo se hubo ejecutó? intermediarios? No. Beliboni no fue un intermediario que está próximamente elevado a juicio oral.
Es un referente, una organización social que tenía determinadas decisiones. Las denuncias en la línea 134 y los hombres y mujeres Esas que denuncias, el teléfono, averiguar mirá. quién inventó el teléfono para las denuncias, porque eso es de Stanley. Se lo adjudican a Burley. Del termo Stanley. No, de Stanley, la ministra, cuando vos eras, que eras secretaria y directora de ese gobierno, del de Macri. Directora de compras cuando en el Instituto Nacional de Tecnología Industrial. Instituto de Tecnología Industrial del Gobierno Nacional de Macri. En ese momento estaba de ministra de Desarrollo Carolina Stanley. En ese momento nosotros hicimos una discusión que nosotros, el MT y la UTEP, tiene una militancia constante contra el pedido de aporte. Nosotros en ese momento inventamos un teléfono de denuncia, que existe en los registros, está en las publicaciones. Vos decís que esas denuncias son truchas. No, son anteriores al 134. Bueno, ¿y qué hicieron con esas denuncias anteriores? Eso es un problema del Estado. No han hecho absolutamente nada. Es que eso es un problema ¿qué hicieron? Es un tema interesante lo que está planteando él. O sea, vos estás diciendo que en la gestión de Carolina Stanley a cargo de Desarrollo Social se inventó la línea 134. Era un 0800, no era el 134. Era un 0800 que llamaban las personas que recibían. Es más, y no se hacía absolutamente nada. Por eso pero eso no es un problema de la organización. No, ahí tenés la novedad de que por primera vez hubo un poder ejecutivo nacional con las pelotas bien puestas de decir, llevemos esto a la justicia. Sí. Bueno, nosotros entonces, también llevamos cosas a la justicia. No me podés negar que Beliboni no es un intermediario. Cuando está procesado y elevado a juicio oral, que hacer política es intermediar. Hacer política en todas sus sentidos. Sí, ser sindicalista, dirigir una organización social. Para mí hacer política es realizar diferentes acciones que lleven a una transformación real de una persona. Tenés que intermediar entre intereses que se contraponen. Tenés intereses y ahí entran a intermediar para generar sus propios beneficios personales, ¿no? No, eso yo no lo creo. Yo, en mi historia, en lo que yo conozco de la militancia, en la organización de la que formo parte y laburo todos los días, nadie... es más, mi situación económica es peor que cuando antes de pertenecer a la organización. Yo no me vengo a enriquecer. Tengo una intriga respecto al... Vos sos UTEP y referente del MT. Sí. ¿Con qué se fondea el MT? Te lo pregunto ¿En qué sentido? ¿Cómo se mantiene? ¿Para movilizar? ¿Para bajar no sé, movilizar capacitaciones? Se paga a cada persona su viaje en colectivo cuando hay una convocatoria, una movilización. ¿Las banderas cómo las pagan? Las banderas las tenemos viejas, pero por lo general se hacen colecta entre los compañeros y se compran banderas, etcétera. ¿Y qué fondos recibe? Hoy lo único que estamos recibiendo, gracias al juicio que ganó Juan en la discusión con ustedes y con 33 tarjetas alimentar para los comedores. O sea que el MT recibe... No, después de que la justicia, alimentar comunidad, ahí te saltó el intermediario porque que se lo dan tenés adentro. No, pero porque mirá, yo te pregunto, si vos dijiste que alimentar era directo y ahora dijiste que recibir. No, hay una que es la alimentar comunidad. Yo te estoy preguntando qué fondos, pero de intriga, no por chicana ni nada. ¿Cómo subsiste el MT? ¿Qué fondos recibe? Me decís que hoy lo único que reciben son las tarjetas alimentar. ¿Cómo mantienen un comedor, me dijiste? El MT, no, nunca dije cómo mantienen un comedor. Bueno, una cooperativa, ¿cómo te saltó el intermediario que tenés adentro. Es que te estoy diciendo que tenemos un rol de intermediación. Vos decís, MT recibe las tarjetas alimentar. No, las tarjetas alimentar van a los comedores. Salvo que ustedes se las estén digitando. Salvo que ustedes se las estén digitando y les pidan guita a los pobres comedores. Si esos comedores, si esos 33 comedores no hubieran pertenecido a la organización de la que llevó adelante las de juicio a Petovelo por la no entrega de alimentos, por haber desabastecido una política pública que era necesaria, bueno, la justicia le dijo a la ministra Petovelo, entregale tarjeta a estos comedores. Le dijo que incluya dentro del programa prestación alimentar a un determinado número de comedores que se habían presentado en el marco del contencioso en la personería de la Asociación Federal. Civil Amanecer de los Cartoneros. La personería jurídicamente. No se entiende no nada. Eran comedores. A ver, estamos hablando de distintas cosas. Por un lado, de esta tarjeta alimentar que le llega a los comedores. Vos estás planteando que él está intermediando y recibiendo me lo dijo. Que su organización... Yo intermedié frente a la negativa del Estado a entregarle las tarjetas a esos comedores. Me dijiste que los fondos que recibía el MT eran las tarjetas de los comedores, Nicolás. ¿Lo dijiste vos? No lo dije yo. Pero si la compañera que representa ese comedor fue gracias a la representación jurídica y a la personería jurídica. Bueno, entonces ahí está, la compañía del comedor les tiene que pagar seguramente por los servicios que le MT eso es una suposición que haces vos. Claro, eso es porque vos estás acostumbrada a que en la política te tienen que pagar. Yo no creo que en la política... A mí no me paga nadie en la política. Hiciste política y siempre cobraste cuando hiciste política. No, señor. Sí. Ejerciste cargo político por un sueldo.
Bueno, ¿Qué es pero hacer política otra vez? Claro, que eso no sé Ejercer, no nos y podemos bueno, ¿y poner- qué es intermediar? ¿Otra vez? Intermediar Sí. es realizar acciones. Sí. Hoy intermediar en la Argentina es realizar acciones No, y no, ¿qué sacarte es un intermediar? provecho de No, otro. ¿qué es según Leila Bueno, pero es muy Gianni amplio Pero intermediar? para, el lo que yo concepto quiero saber intermediar. es de las, Agarrá el diccionario y léelo. de las 33 tarjetas alimentar que van a los comedores, ¿sí? Sí. ¿Cómo se maneja ese dinero que llega a los comedores? ¿Quién lo maneja? Lo maneja la compañera que está al frente del comedor. Que es de la por lo general es organización. compañera. En este caso es de la organización. Después no sé si el ministerio habrá hecho convenio con comedores que no estén en organización. Claro, como los de la iglesia. Como Cáritas o como Asiera. A Asiera claro, le sí. bajaron Si 2.100 millones de pesos. Los evangélicos. Taca, a los evangélicos que nunca en su vida habían recibido nada. No, No. tenían comedores, no tenían nada. Después se presentó Asiera con cierto vínculo religioso con este gobierno y le bajaron taca 2.100 millones de pesos a gente que no sé cómo están auditando a Asiera. ¿Quién está auditando cómo gasta Asiera? Y no le dieron tarjeta alimentaria, le dieron taca en una cuenta. ¿Esto es así? Eso fue al inicio de la gestión del Sí. año pasado. Se hicieron convenios a través del programa PNUD, sin mal no recuerdo. Quiero destacar que yo no era secretaria de niñez. Incluyéndonos, los incluían La en el Torre sistema era en ese PNUD, momento. sí, Asiera, Cáritas y había otros más, para que destinen políticas públicas alimentarias Castells también. con diferentes Al MIG. con diferentes desembolsos, y en función de eso se va realizando las auditorías correspondientes y si está ok se le paga el segundo desembolso. No, le dieron La 2.100 tarjeta- taca. Bueno, taca ustedes, dale. No, La así tarjeta era. alimentar comunidad, te cuento cómo es una tarjeta que venía ya de la gestión anterior. La inventó Tolosa Paz. La dejó, ¿sabés cuánto cuando era su política brillante de tarjeta alimentar comunidad? Únicamente 100 comedores inscriptos en el Plan Argentina Alimentar Comunidad a lo largo y a lo ancho del país. O sea, absolutamente nada. ¿Y ahora? Hoy no sé a cuánto están, pero cuando yo me fui de Capital Humano estaban arriba de creo que los 10.000 inscriptos. ¿Cobrando? Anteriormente, 10.000 cobrando, me dejás 10.000 terminar de pero hablar, no pregunta. seas irrespetuoso, quiero terminar de hablar Ok. y ahora me preguntas, Perdón, todo bien. Disculpe. La tarjeta alimentar comunidad, Tolosa Paz decía, se le da a los comedores que tengan personería jurídica. Vos vas a la calle, yo que recorro tercera sección electoral, hay muchísimos comedores que no tienen personería jurídica, que se hacen a pulmón, que se juntan los vecinos, que como pueden hacen esa olla para ayudar a los pibes y a las pibas del barrio. Ahora bien, esta gestión, como vio el manejo que se venía haciendo, que para que el comedor pudiera acceder al alimentar comunidad tenía que tener personería jurídica, venían ciertas organizaciones sociales a representarlos y a conveniar con desarrollo social. Entonces la tarjeta alimentar comunidad anteriormente se la daban a la organización, así como también los bolsones de comida. No, eso no pasaba. Descubrimos en infinidad de casos que comedores no existían, que eran fantasmas, que tenían denuncias, de domicilios truchos y demás. Hoy la tarjeta alimentar comunidad se le da a los comedores, tengan o no tengan personería jurídica. Si no tienen personería jurídica, se lo dan a la persona física. Es una tarjeta mediante la cual se audita primero el comedor, se ve la cantidad de personas que asisten, si son niños, si son abuelos, y en función de eso se paga un porcentaje per cápita. ¿A quién? A la persona física que se Se presenta. deposita en la tarjeta alimentar, es comedor, seas persona física o persona jurídica. Obviamente previamente inspeccionado y validado y ¿Estás segura auditado. lo de persona física? Perdón. Sí, que interrumpa. señor. ¿Sí? Fue la modificación que ¿Pero salió estás segura que en están el entregando a personas RENACOM. físicas? Se modificó la norma. En la resolución, en la En la respuesta resolución- judicial, en la respuesta resolución judicial que presentó se el modificó Ministerio la de norma. Petovelo dice que tiene que tener una personería jurídica, si no, no pueden asignarle una Se tarjeta. modificó la resolución. Eso le dijeron a la justicia del Ministerio, No no, sé qué yo. le dijeron. Le dijeron Léelo que bien. necesita Bueno, una personería después, jurídica que leamos. respalde. Bueno, ¿Qué más? No, que acá el tema es si la ayuda social requiere o no la intermediación. Vos decís que sí, que la política es intermediar en un punto. La política es intermediar porque para que la política logre solucionar los problemas de la gente, debe hacerse de determinados instrumentos para que eso llegue. Es decir, no llega por ósmosis, ¿no? Es como que puede ser un político, puede ser un dirigente, etc. Pero también es cierto que la economía popular, cuando cobró un protagonismo dentro de las políticas de desarrollo social, fracasó, porque no logró que se baje la pobreza, Sí. no logró que los excluidos estén menos excluidos. sí. Yo lo de fracasó lo tomo hasta ahí. O sea, si yo miro en la experiencia
de mis compañeros cartoneros. Es verdad, en términos universal, si vos hablás en términos universal del sector excluido, Sí. no lograste una política, porque cuando nosotros hablábamos que había 5,5 millones de trabajadores en la economía popular, el problema, y por lo cual se rasgaban la vestidura, es que había 1 millón de salarios social complementarios. O sea, frente al problema, no había la cantidad de soluciones, solo estábamos solucionando un bloquecito del problema. Ese es para mí el primer problema. Durante el gobierno de Alberto, incluso a Juan le hicieron una denuncia por sedición, cuando gritábamos en el Puente Porredón que no podíamos dejar que la gente se esté muriendo de hambre en un gobierno peronista y que nosotros por eso exigíamos el salario básico universal. Porque nosotros decíamos que la política de fortalecimiento de trabajo... ¿Pero a vos te parece viable un Estado que tenga que mantener a toda la gente que no puede trabajar? ¿O que no puede, ¿Y a vos te parece que no encuentra trabajo? Por eso, al mismo tiempo, ¿a vos te parece viable que haya casi un 60% de la mano de obra empleable en la Argentina buscando una solución no dentro del mercado laboral y no dentro del Estado? Sino que, o sea, la discusión es o lo dejamos morir de hambre... No, a mí me parece que la forma de conseguir trabajo Sí. y de ser empleado en este Sí. momento cambió. En este momento no, hace 25 años. Sí. Cambió. Y que la manera de... ¿Pero siguen existiendo los excluidos o no? Pero los excluidos... Los excluidos de los sí. que ustedes siempre viven. Y Yo a no quienes vivo de dicen los proteger. excluidos. ¿El MT pensó alguna vez, desconozco, en buscar financiamiento del sector privado? Exactamente, ¿Y? lo hemos hecho. ¿Lo Y consiguieron? No llegó mucho. Ahora estamos, por En ejemplo, lugar de manteniendo pedirle los siempre comedores al que Papa cerraron. Estado, en lugar de pedirle al Papa Es que el Estado. Estado tiene que tener una Sí, responsabilidad el sobre los Estado, ciudadanos argentinos. Obviamente, Si no es una y no, locura. ¿Para qué no a existe través el de los Estado? intermediarios, sino a través de la asistencia Está bien. directa. Mi discusión con Petovelo era... Pero pará, vos los me viste que no te intermediarios interrumpa porque me estás un interrumpiendo. segundo, los Ok. intermediarios han demostrado en nuestro país que violentaron derechos humanos de los vulnerables. Amenazar para que vayan a marchar, pedirle la guita del plan que cobran, Nunca roban hice la eso, dignidad, nunca hicimos la eso en libertad. mi vida. No te estoy diciendo que vos lo hagas porque todavía Está no bien, leí pero- ninguna denuncia de pero que está Nicolás bien, Caropresi pero lo yo te haya puedo hecho. comparar a vos con cualquier Pero funcionario y hay funcionarios que se un montón de enriquecieron y yo estoy diciendo, organizaciones los sociales, funcionarios públicos se hay un llenaron de montón de plata. organizaciones sociales que fueron denunciadas y que la justicia Está está bien, avanzando. hasta que la justicia no resuelva. Organizaciones Hasta que la sociales. justicia Bueno, no resuelva. Beliboni lo tenés procesado, Está bien, elevado a juicio oral. está bien. Yo no puedo creer. Milei también que va a estar vos procesado dentro de poco por estafar al diciendo que mundo vos entero. estás en desacuerdo con Beliboni y ahora lo protegés. O sea, entre ustedes se cuidan, No, yo ¿no? con Beliboni tengo una diferencia ciertos estricta códigos. y Beliboni te la puede decir a mí porque él me ¿A criticaba. vos? Él me decía pobrista igual que vos. Él me decía militante del hambre igual que vos. No, ¿Sabés ese por qué? término no creo que te lo haya Bueno, dicho, pero te eso lo dije yo. inventaron. Sí, no, vos lo es término inventaste mío. vos. Bueno, de hecho, bueno. voy a presentar mi libro el 2 de mayo, que va a tratar sobre este tema en la Feria del Libro. ¿Sobre? Sobre los militantes del hambre, el manejo de las organizaciones sociales en la Argentina durante los últimos años, el sistema de esclavitud que crearon frente a los sectores más postergados. Muy bueno, lo voy a leer. ¿Me Bueno. vas a regalar uno? Compralo. No. Regalame. En vez de las Oreo, un Yo el libro 1 de Leila. mayo también presento mi libro en Ahí. chat de Mami. Muy se bien, lo ahí regalo. Regálame uno también. Falta el chivito. Tírate el chivo. No, pero No, una cosa le quería preguntar. es que es pobrismo o no es pobrismo. Yo lo que digo es, mi discusión con Beliboni es, básicamente Beliboni tiene una definición ideológica. El capitalismo es un mal que hay que erradicar Sí, porque sí. es comunista en su definición y está bien, es una elección de orientación. Él acusaba que nosotros pretendíamos hacer laburar a la gente por sueldos miserables. Lo que nosotros decíamos es, mirá, la gente ya está trabajando y sus ingresos son aún más miserables. Lo que nosotros queremos es una política pública que mejore las condiciones de trabajador. Inversión en la unidad productiva, es decir, inversión en el trabajo, y a veces subsidiar el trabajador. Pero vos te das cuenta que esa inversión en la unidad productiva y esa manera Sí. de trabajar es la misma que proponen las empresas. Sí, pero las Porque empresas... vos no los tenías contratados en blanco con aportes patronales. No. Más o menos, porque el monotributo social Sí, viene... No, pero- es lo mismo que el monotributo que Tienen, paga el- pero tienen yo no- ART pero yo no los trabajadores tengo que tenés algunos subidos. sí, en- algunos sí. Ah, y La el gran resto no, mayoría sí. que Dios los Es ayude. que eso depende de una política pública. Yo no tengo pero ganancias vos con la representás cooperativa. a un Sí, movimiento de trabajadores Exactamente. excluidos. Bueno, empezá a incluirlos, generar una política pública para que esos laburantes que veníamos están mirá, arriba de una cinta, mirá, separando bueno, residuos, mirá, yo te- en hojotas, como lo hacen muchísimas veces, tengan una RT. Yo te digo una Mínimamente cosa. puedan estar Cuando cubiertos, el porque me- si no, no los cuando vas a el incluir MT nació, nunca. Cuando el no los MT vas a incluir nació, nunca. había un cartonero que Hacelo iba a por la carton- gente que representás, por lo Cuando menos. el MT nació, había un cartonero que iba a revolver la basura, por lo general llevando a su hijo en el carrito, porque no podía dejarlo en la casa. Solo vivía de reciclar la basura y de vender, si tenía suerte o no, a un usurero que en el medio intermedia la relación. Eso cuando apareció el MT. Hoy en día, la mayoría de esos compañeros habían logrado
obra social, vacaciones, monotributo social que le permitían el aporte Sí, a través del jubilatorio. Estado Nacional. Pero es que el Estado tiene, yo creo que el Estado tiene que cumplir Pero un ¿para rol. qué tenés un movimiento? Bueno, todo dentro Pero del que Estado no gana Nacional no plata se el puede. movimiento. Bueno, pero los representás y ves que ustedes quieren todo el Estado Nacional. Yo lo que te digo, mira, Buscá cuando el sector privado, buscá resuelva el Hay ingreso un de mi montón- compañero, yo desaparezco. Hay un montón, Claro, pero hay dejo un de existir. montón de Vos te das cuenta plantas que que son el privadas. sector privado acá y en el mundo cambió. Y por eso la situación acá y en el mundo es que hay un montón de gente, cartoneros. Yo tuve la suerte a través de organizaciones no gubernamentales del mundo, de algunas de las cuales nos han financiado, como Wiego y otras organizaciones que trabajan con el sector excluido. Hay cartonero en Estados Unidos, hay cartonero en México, hay cartonero en Colombia, hay cartonero en España, hay cartonero en Italia, hay cartonero en Francia, hay cartonero en China, hay cartonero en Japón, hay cartonero en India, hay cartonero en África. El problema de que la gente tenga que salir a fabricarse su ingreso porque no lo resuelve a través de la venta voluntaria de su fuerza de trabajo, existe en el capitalismo global. La OIT dice que el 60% de la clase trabajadora mundial está en negro. De ese 60%, yo creo que la mitad son trabajadores de la economía Pero para popular. vos- La otra mitad... Para vos, trabajar en negro es no resolver la situación No, laboral. dos formas tenés de trabajar en negro. Una es, te inventaste tu trabajo, como el caso de la economía popular, y otra es falsificación y explotación del sector privado sobre la clase Claro, trabajadora. eso no. Pero para. Pero eso pasa acá en Argentina con el sector textil y el rural, que ningún Estado ni ningún empresario está haciendo nada para combatir eso. Lo único que estamos haciendo algo son las organizaciones sociales. No, los talleres Que- clandestinos es otra... Aguada, Julián Aguada tenía talleres clandestinos. Otro de los puntos que permiten intendentes en todo el conurbano. Si hay talleres clandestinos, que son los que mayor cantidad de residuos tiran en las calles y en las veredas, en Celina, por ejemplo, es la cuna de los talleres clandestinos de inmigrantes, ¿no? Generalmente son bolivianos. Ahora bien, ¿por qué se los permite el intendente? Porque entra en un negocio, porque ellos son clandestinos, no contribuyen, entonces cada viernes pasa un puntero de cada municipio a pasar la gorrita de las ganancias que tuvo el taller textil en esa semana. Es un curro, es otra mafia Eso, que pero, nadie pero no puedo quiere creer que estés hacer. denunciando. Que nadie quiere pero hacer. no puedo creer que estés ¿Que esté denunciando a un denunciando puntero qué? y no al sector privado que está generando trabajo esclavo. Yo eso no lo puedo tolerar. Yo ahí donde Obviamente, mi indignación me son supera, yo no te estoy, digamos. son todos Vos estás diciendo el cómplices. problema del municipio. No, son todos cómplices, es todo un sistema de mierda. El que tiene el Exactamente. taller clandestino, el intendente, el Y la puntero empresa, del la intendente. Juliana Aguada que le compraba esos talleres clandestinos. ¿Se acordás que Es hace una cadena, 6 años sí, atrás es un- murieron es una dos cadena, niños no en me uno que se consta, prendió Juliana fuego? Juliana Aguada, Aguada no- hacía la ropa no en ese recuerdo. taller. Bueno, será cómplice como lo fueron muchísimos más. Porque el sistema está podrido. Bueno, El pero vos sistema no está podés podrido, defender eso. pero No defiendo. ¿Cuándo Está- defendí estás eso? Yo- diciendo, no, para los nosotros talleres generamos clandestinos, no, el taller combatir el taller Bueno, ¿cómo clandestino. combatió? ¿Por qué lo ¿Cómo querés combatió? tener en la No, clandestinidad? no, Porque justamente. te conviene a vos. Nosotros generamos una consigna. Para venderles... ¿Me dejás? Ahí no, un segundo. Vos me Ahí estás haciendo una entendí, pregunta. ahí entendí. ¿Ves cómo Déjame, no dejás hablar me vos? gusta Sos hablar un montón. malvadita. Muy malvadita. Sí. Ahí entendí tu razonamiento. ¿Qué? Vos decís, yo quiero combatir al taller clandestino. Sí. Lo ¿Sabe cómo lo combato, hice? lo combato. ¿Qué ¿Sabe hago? cómo? Le vendo al taller clandestino mis servicios como intermediario para que este taller deje de ser clandestino y pueda recibir esto. No, Ahí está es tu una negocio. boludez lo que estás Sí, diciendo. no, ninguna Mirá, boludez. Yo lo que hicimos frente a un taller clandestino, saqué. en vez de Para escribir dejar de libros y ir a la tele y a hacer tweet y tratar de ser tendencia y todo eso, lo que nosotros Estás hicimos confundido. es... Me le estás propusimos faltando el una respeto, consigna, no me le faltes pro- el ¿Vos me lo respeto. estás faltando a mí antes, No ma? pero te dije un razonamiento mío, No, lógico. estás diciendo No te que yo dije, dije vas algo a que no la dije. tele, querés ser tendencia Bueno, de está qué. bien. Vos me estás diciendo Bueno, intermediario. ¿qué haces con los talleres clandestinos? Nosotros lo que propusimos es la casa para vivir, el taller para trabajar. Lo que hicimos, generamos el polo para trabajar. Generamos polos textiles que permitieron dos cosas. Es un espacio cerrado donde garantizar las condiciones de trabajo dignas, conexión eléctrica acorde, etcétera. Porque la explotación, la esclavitud textil tiene dos características. Una es la clásica, encerrado en un lugar y tejiendo sin parar. Y la otra es que te pagan tan barato. Es decir, vos vas a Villa Celina, un pasillito, tenés un costurero. Vive en una habitación, un cuarto de esta habitación. Entonces, ¿qué viene? El intermediario del sector privado con un bolsito de corte y golpea la primera puerta. Le dice, ¿vos cuánto me cobrás por coserme estos cortes que tengo acá? Entonces ese le dice, te cobro 2.000 pesos. No, pero el de al lado me va a cobrar más barato. Va a golpear la puerta al lado y dice, ¿vos cuánto me cobrás por hacer un coso? Y ahora el de al lado me dijo 2.000. El tipo tiene que ir a la Ahora va al polo textil. El al polo textil que depende del que movimiento. y unifica. ¿Quién Porque lo que construyó el hace polo textil? El MT.
Porque lo que hace... ¿De dónde financió eso? Con el Estado, porque es el rol del Estado. El papá está otra vez construyendo las cosas para los ¿Y para qué está el intermediarios. Estado para vos? Mi pregunta es ¿para qué está el Estado para vos? El trabajo infantil, el Estado, según vos, no tiene que hacer obra pública. ¿Lo denunciaste al trabajo infantil? Lo denunciamos. Es lo que muy yo bien. estaba tratando de contar antes, que me interrumpiste. Bueno, muy bien, es que ahí cuando vamos. los cartoneros iban a trabajar con los pibes, porque no lo podían dejar solo en el barrio, pues la característica del barrio donde vivían es dejarlo solo, es casi condenarlo a la muerte al nene. Nosotros hicimos la primera campaña junto con Bergoglio en ese momento, hoy el Papa Francisco, que habíamos hecho una huelga de hambre, etcétera, y además Maradona aportó con un afichito que lo firmó, donde lo que solicitábamos era un espacio de cuidado, una guardería que el Estado se tenía que hacer cargo. ¿Para qué? ¿Para qué? Para erradicar el trabajo infantil y mientras los compañeros iban a trabajar a la ciudad puedan dejar sus hijos en un lugar de cuidado, y no solo de cuidado, porque no era solo un contenedor, sino de formación, de estudio, etcétera. Eso lo logró la organización, ¿lo hizo con la plata de Estado? Sí. ¿Sabés qué? Si no el Estado hubiera gastado esa plata, vaya a saber en qué Claro, boludez. pero si yo quisiese Pero pedirle al va Estado, por pidiéndole al ejemplo, sector que- privado, claro. capaz que te va mejor. No, pero digo, cualquier emprendedor que trata de hacer Sí. eso y que la gente que trabaja con ellos Sí. tenga un lugar donde dejar a los chicos, Sí. la tiene que poner de su bolsillo. Galperín Y ahí tiene, está, Galperín, ahí está el, Galperín ahí está tiene el tongo. 500 El emprendedor millones nunca lo va anuales. a poder hacer, entonces cae en el, Bueno, en el Galperín, intermediario hay para que un- se lo Exención, haga. está bien, pero Es ese es un- el unicornio de los emprendedores. No, bueno, tiene pero exenciones ese- impositivas de más de $1.000 millones por Pero año. está bien, pero no es la realidad de la mayoría de los Es emprendedores la- y las es pymes. la mayoría, sí. No, la mayoría no es uno. Claro, Galperín yo es estoy diciendo- él más. yo estoy Es diciendo, como yo no, te yo compare con Elon pero- Musk. qué Pero sé yo no te estoy diciendo no subsidies al emprendedor. Subsidia al emprendedor. Ah, Yo no lo que subsidia. creo que tiene el rol del Estado, yo no creo en la libre mercado, yo no creo en las leyes de la selva, yo no creo en que ¿Y qué vos pasa tuviste- con el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional? Abro otro eje de debate. ¿Nos va a ir mejor con esto? ¿Nos va a ir peor? Seguramente vos creés. Habría que no pagar, que sí pagar. No, a ver, que el Fondo Monetario Internacional haya querido acordar con la República Argentina demuestra que hoy estamos posicionados en el mundo como hace muchísimos años no lo habíamos estado. Los primeros 12 meses de la gestión del presidente Javier Milei han demostrado y han hecho que se recupere esa confianza, tanto nacional como internacional. Ahora realmente es indignante ver cómo critican el fondo, le pidieron... ¿Cuántas veces otras gestiones de gobierno le han pedido al FMI, 47. a Venezuela y bla, 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 cuando cuadruplicaban la inflación, cuando la pobreza estaba en el 60%? ¿Por qué no darle la oportunidad a un presidente que viene ordenando la macro, la micro, bajando la pobreza, bajando la inflación, generando la asistencia directa? Entonces realmente es indignante cuando con la doble vara empiezan a juzgar y decir, le pidió. Y todas las veces que los otros le han Sí, pedido y todos le no han pidieron. utilizado el dinero y han incumplido el acuerdo. Yo ahí, primero, hay una contradicción en el mismo enunciado. Si antes no había confianza, ¿por qué se la daban? Y ahora que hay confianza, se la dan. Ella dice, Milei ha ganado la confianza del FMI para que le den plata. El FMI le da plata a cualquiera. El FMI, como bien dijo Milei en alguna intervención antes de ser presidente, es el aparato motor de la corrupción de la política a lo largo y ancho del globo. Miremos Grecia, miremos todos los quilombos donde estuvo metido el FMI. Ahora, da la casualidad que el préstamo más grande en la historia del Fondo Monetario Internacional la pidió el mismo ministro de Economía, que ahora está volviendo a pedir más plata. Quien dijo que en aquel momento iba a solucionar con los 50.000 millones de dólares, que yo me reputié con el gobierno de Alberto porque 50.000 millones de dólares pidió Toto Caputo durante el gobierno de Macri. Ni un solo peso de eso quedó en la Argentina. Todo eso lo usaron los bancos y todo eso para fugar afuera la bicicleta, que esta hora estamos en la misma bicicleta que enseguida se van a ir corriendo con su plata. Nosotros fuimos al gobierno de Alberto y le dijimos, che, a ver, ¿por qué no auditamos los que sacaron plata entre esta fecha del año y entre esta fecha del año, cuando llegaron esos 50.000 millones de dólares, y vayamos a discutir con eso, que se llevaron toda esa plata, cómo devolvemos esos fondos? Y nos dijo el gobierno de Alberto, el secreto fiscal es un derecho sagrado, no se puede revisar los movimientos de plata, es un derecho sagrado en la Argentina. Ese mismo gobierno, con el que me recontra reputié, durante el último año de gestión, abrieron el secreto fiscal de los que ganaban 78.000 pesos, miserables 78.000 pesos, y empezaron a inventar que los trabajadores viajaban en yate, que compraban dólares, que viajaban a Miami. Inventaron una sarta de pelotudeces y no fue Milei, fue el gobierno anterior. Yo con el gobierno anterior tengo más puteada que con cualquier otro gobierno. ¿Con qué gobierno digamos. no te puteaste? Porque Mientras exista la pobreza, la exclusión y el trabajo esclavo, me voy a putear con todo el ¿a quién gobierno. votaste? ¿Sos peronista? ¿Sos de izquierda? ¿Sos Yo soy qué? el ¿Sos movimiento el de que trabajadores soy? excluidos.
Soy el que soy, dijo Jesús, ¿no? Yo soy el que soy, exactamente. El nuevo Jesús, escuchá. No, el nuevo ¿Quién Jesús ¿A qué ideología? ¿A qué votaste? ¿Votaste a Juancito? Yo voté a Juan, sí. Bueno, Juan para mí es la Juan- persona más íntegra que existe Juan, en la política su argentina. jefa política es Cristina. Ha dicho Vos me estás preguntando a quién voté. públicamente. Vos me estás preguntando a quién Sí, voté. está Yo bien. voté a Juancito. Te representa el único Juan Grabois. ¿Eh? A vos. Vos Es te el que representa tiene Juan el Grabois. porque entiende, Vos sos porque entiende la definición de economía popular. Grabonista, Graboicista sería, pero ahí yo está. lo voté a Juan porque es el único que más o menos una entiende. ideología nueva. Ok. Porque es un tipo que más o menos entiende. O sea, caminó el país más que cualquiera de los otros. Caminó el país, digo, la mierda del país, donde la cosa está fea, lo que estás caminando vos ahora, que lo estás descubriendo muy en tiempo y lo hiciste durante la Secretaría de Ambiente, por lo que decís. Pero Sí, me pateé los basurales por eso, como con ninguno. Juan, con Juan estamos caminando eso desde el 2001. Desde el 2001. En Entonces, Concordia no- te reclaman tus Concordia, compañeros. Sí, pero en Concordia, ¿qué pasó? ¿Te acordás? Hablé con vos. Vos me llamaste y yo te conté qué En pasaba en Concordia. sí, pero sabés que estuve en el verano en Concordia Sí. y vos creo que no habrás ido a la planta, Yo cómo fui está acá en Concordia detonada. en diciembre. no se entiende No nada. fui a ¿Qué la pasó en planta. Concordia? En Concordia, cuando yo era directora de proyectos ambientales en el Ministerio de Ambiente de Juan Cabandier, se saneó un basural a cielo abierto y se creó una planta de separación de residuos sólidos urbanos. Cuando se entrega la obra, el municipio, el MTE, toma esa fábrica, la agarra, capta a los recuperadores que eran informales, que eran esos cartoneros que iban con los hijos y demás, que no estaban nucleados en ninguna organización social, se entrega la obra, vas al mes siguiente y ya estaban todos con las pecheras del MTE y con ojotas. No hay pechera. Con ojotas. La camisa y el pantalón MTE o remerita y en Uniforme ojotas. de trabajo. Se olvidaron de darle los voltines de Había seguridad, botines, pobre qué sé yo, porque gente. estaban con ojotas. Es Bueno, como, tengo que discutir contra tu y imaginación. no, yo la caminé, tengo Bueno, pruebas y demás, claro. no me vas a decir. No En fuiste, enero pero- de este año, febrero, creo que fue el mes de febrero, estuve en esa planta, estuvo detonada, la organización del MTE no puso un centavo de mantenimiento y esa obra pública que Pero en ¿quién ese tiene? momento Vos hiciste se el convenio de acostó y ambiente. ¿Quién demás, tiene que mantener la planta? Se detonó. ¿Quién tiene que mantener la planta? Vos detonó. hiciste el convenio, acabas de decirlo. ¿Quién tiene que mantener la planta? La obra la hizo el Ministerio de Ambiente Pero- y se la entregó al municipio. Y bueno, El ¿quién tiene que munici- mantener la planta El más? MTE le tomó al municipio y No se le quedaba tomó. con las ganancias. ¿Sabes lo que dicen los recuperadores? ¿Qué dicen? Que el cartón que ellos vendían, el material recuperado, ustedes le dejaban una ínfima parte, No, porque pero a la ¿cuándo te empresa a la dijeron que eso? se lo vendían, ¿Cuándo te dijeron que era eso? Fibras Argentinas, si ¿Cuándo mal te no dijeron recuerdo, en el mes de febrero, cuando estuve en ¿De este Concordia año? un fin de semana. Bueno, Así yo es. te cuento qué pasó con el Ojalá precio del puedas cartón. ir. Te cuento qué pasó con el precio del Ojalá cartón. puedas ir y ver, Hay porque me tres parece que empresas. los chicos de que ustedes captaron Hay del tres MTE se empresas. están empezando a revelar y la están empezando a ver. Pero, Fíjate. por favor. Escúchame. Primero, ese grupo, hoy en día, como nosotros no tenemos esclavos, como bien decís, y no extorsionamos a nadie, esos compañeros, los que están ahí trabajando, se identifican más con el municipio, pasaron a ser planta del municipio. La vieron y Precarizada. salieron de la organización No. a la cual ustedes la Eso habían fue cooptado. el convenio que hicieron. Está bien. No, se fueron tranquilamente, no tuvieron nada que reclamarle a nadie, qué sé yo. El Estado le había ofrecido un contrato como estatales que nunca cumplió y ahí están reclamando hoy al Estado municipal una promesa que no le cumplió. Cuando a mí viene un compañero y me dice, che, nos pasó en Bahía Blanca y habíamos hecho toda una terrible cosa para conquistar unos galpones que puedan trabajar en mejores condiciones, el intendente de Bahía Blanca le dijo, compañero, yo quiero que todos ustedes se conviertan en estatales. Vinieron y dijeron, che, quieren que nos hagamos estatales, pero por supuesto, andá y hacete estatal, que yo no voy a retenerte en una Pero, situación. Bueno, pero ahí encontramos, en esas situaciones encontramos, es cuando empezamos a encontrar los municipios con 10.000 millones de empleados, que también después son otro Está bien, tema, el yo costo del por eso, Estado. entonces, ¿qué proponemos? ¿Que la gente se muera de hambre y vemos? No, pero No, ¿por pero qué ustedes pensás no que quieren- la gente no es ustedes capaz como- de salir adelante? Ustedes como Yo creo organización que la no quieren gente sale- la invertir un gente sale centavo en adelante mantener una saliendo planta a de cartonear. separación. Si no, se quedarían en su casa. Bueno, muriéndose pueden de hacer hambre. otra Pero cosa es lo más único salir que le a cartonear. ofreces, cartonear. Yo no le ofrezco, yo abordo una situación que existe. Yo no le abordo. ¿Y qué otras soluciones les das del espacio? Y mejorar la comercialización, acceder a algunas cuestiones de derechos que tiene que garantizar el Estado, mejorar las condiciones de trabajo, organizar el trabajo de otra manera. ¿Y por qué, Una, por ejemplo, espacio desde el movimiento, si está en una planta de separación de residuos, como el caso Sí. de Concordia, se rompe la planta, pues no están capacitados, porque no la mantienen y demás, Sí. ponele que el municipio no cumplió su Sí. tarea. Vos como movimiento, para que esos compañeros y compañeras puedan seguir laburando y Sí. no se queden en la calle, Sí. ¿por qué no invierten unos pesos en mantenerla Porque y no después hay la ganancia recuperan? para un no capitalista. tiene un
peronista. mango, no tiene un No hay mango ganancia, el MTE. no hay ganancia. Sí, para hacer remeritas y ponérselas, pero para ponerle Es que un poco de uniforme lo paga el aceite y municipio. cambiar un El bulón. uniforme lo No, paga el municipio. No lo municipio. paga el uniforme no lo paga el Pero- municipio porque no le pone pero el logo de pasa usted como el y recolector MTE. de basura. Para hacer Mirá, yo te remeras hago una tienen, pero comparación. para cambiar los bulones de una planta el MTE no tiene Pero un no es mango. cambiar, pero ves que Dale. estás diciendo. No, pero no estoy Leila, diciendo es como cualquier discutir cosa. con una nena de jardín de No, infantes. no soy ninguna Es que nena de haces jardín de infantes. Tengo reduccionismo 40 pelotudo años. que no puedo no seguirlo, son pelotudos. digamos. Decime por qué no podés poner un mango en mantener una planta para Porque esos compañeros no hay y decir ganancia, el MTE todo el se va, ingreso se listo, redistribuye. se va el MTE, compañeros, compañeras, arréglensela como pueden. No, Clarísimo. no se fue el MTI, compañía, Clarísimo. arréglensela como pueden. Fue el municipio de Concordia le ofreció pasar a la planta municipal para trabajar. El municipio lo está defraudando. Los compañeros ahora nos están buscando a nosotros Claro. para hacerle quilombo al municipio. Pero ¿Qué lo que querés yo te digo diga? es, la solución siempre termina siendo ir a manguear al Estado. No es manguear. La de bueno, él sí. pedir al Estado, suponiendo que el Estado tiene que solucionar todos los problemas laborales. ¿Por qué la de ruta gente para que un sojero saque la semilla de mucha soja la mierda. tiene que hacer el Estado? Está bien, pero ¿por qué la tiene que hacer el Estado y no invierte en los ojeros en mejorar esa ruta? ¿Y qué tiene que ver eso? Es lo mismo. ¿Por qué van y le Porque el golpean a sojero- papá Estado para...? No, pero el sojero tiene que invertir en comprar las maquinarias, me imagino, los campos, en mantener Está bien, los pero lo único que fertilizantes, necesita es el puerto y la ruta. ¿Eso quién se lo banca? Para sacar eso y no dejar ni un mango. Las rutas no la usa únicamente el sojero. Claro. Está bien, pero el Todos los- principal todos destructor de la ruta millones de argentina es la personas- carga, el millones transporte de carga. personas. No, el principal destructor de las rutas argentinas es la guita que se chorearon con la obra pública, que en Pero lugar si acá de no hacen arreglarla obra no las pública, hace un hicieron. año pararon la obra No, pública. hace 20 Antes. años atrás sí. Esa es la principal causa de que Pero- las rutas pero estén entonces ahora detonadas que el y que que tiene que rompas sacar tu semilla de auto. soja hay que decirle Dale. que porque hace 20 años. Escúchame, ¿no te hace ruido que en Grabois la quiera tanto Cristina, sea su referente político? Eso es Cuando un vos te tema de puteaste Grabois. tanto Eso es un con tema de Cristina. Grabois con Cristina. Yo soy militante del Movimiento de Trabajadores Excluidos. Me preguntás a quién voté a Juan Grabois. Me parece el dirigente más íntegro de la política argentina. Para mí, el dirigente más íntegro, por el único que pondría el cuerpo entero en el fuego, es por Juan Grabois. Ahora, después las decisiones que él tome en lo político son decisiones ¿Y de de él. Cristina qué pensás? Yo con Cristina, cuando Cristina terminó su gobierno, nosotros nos manifestábamos en aquel momento planteando somos lo que falta. En aquel momento los números que nosotros más o menos hacíamos de lo que era el sector de la economía popular eran alrededor de 2 millones y medio de trabajadores que se resolvían el ingreso inventando su propia forma de trabajo. Nunca logré, incluso con muchos kirchneristas, peronistas, hacerlos recapacitar sobre la teoría de la economía popular. Porque lo que ellos plantean es esto. Ustedes son empobrecedores, ustedes quieren al papá Estado, ustedes quieren. Entonces yo digo, está bien. Ahora, peronistas, radicales, todos gobernaron los últimos 40 años en la Argentina y lo único que creció fue la exclusión y fue la pobreza. Entonces, incluso Culfas, que hizo un plan cuando manejaba el Ministerio de Producción, que hizo un plan a 10 años, proyectando a 10 años, con un crecimiento económico del 4% o del 3%, no me acuerdo qué decía, diciendo, si la Argentina creciera a un 3% durante 10 años, generaríamos no sé cuántos puestos de trabajo, decía, pero era algo así como 500.000 puestos de trabajo por año. ¿Sabes cuál es el crecimiento vegetativo de la población económicamente activa? 500.000 personas, digamos. Los 500.000 puestos de trabajo que prometía generar con un 4% de crecimiento en la economía argentina. Entonces hay un problema de la exclusión, que si vos tenés 5 millones que hoy se lo están resolviendo en la exclusión, en la marginalidad, revolviendo basura, vendiendo media en una calle, en un polo, en un taller textil clandestino, en un campo explotado por 2 mangos, y solo vas a incorporar 500.000, no vas a resolver el problema. Entonces, yo lo que digo es, me encanta el discurso de que el privado lo resuelva, me encanta el discurso de que el Estado no le dé Pero no nada a dan los nadie, números. pero hasta ahora nadie me vino a mostrar una propuesta donde, por ejemplo, el desempleo creció durante el gobierno de Milei, debido a las decisiones macro y microeconómicas que garantizaron cierta estabilidad en la inflación y qué sé yo. Entonces, lo que digo es, hasta ahora nadie vino de la política a presentarme un plan que incluya a todos esos trabajadores. Yo lo que te digo es, en algunos casos del sector de la economía popular, no en la mayoría, en algunos casos has logrado el fortalecimiento suficiente de la unidad productiva para que labure de manera autónoma. ¿También reconoces que en la economía popular ha sucedido muchas de las cosas que denuncia Leila? Eso pasó en la política dirigida a la economía popular. Yo lo que digo es, Sí. que es lo que me interrumpieron antes, pero si quería hablar porque hablé mucho yo. Y la verdad que sí. Bueno. Un montón. Sucedió con la complicidad de las organizaciones sociales que laburan dentro de la economía social popular.
se hizo desde funcionarios del Estado Nacional, organizaciones sociales. Había una política pública que tenía buenas intenciones, se meten funcionarios, se meten organizaciones y comienzan a realizar un plan sistemático de corrupción y opresión a los vulnerables. Yo ahí creo que no. Yo creo que hay una diferencia. Si no, es imposible que se haga, ¿no? Si vos no tenés al funcionario y a la organización social que digite y movilice y haga lo que quiera con toda esta población, el triángulo como que no funciona. El funcionario le habilitaba diferentes líneas de caja y les daba poder para que estas organizaciones sociales, dentro, muchas de ellas, de la economía popular, como llama Nicolás, puedan manejar y dominar a un determinado grupo. Ese grupo de excluidos, postergados, bla, bla, bla. Yo ahí lo que creo es que hay, lo que estaba diciendo antes, hay una diferencia teórica de entendimiento. Hay gente que cree que el Estado tiene que pagarle una plata a la gente por el hecho de no conseguir un empleo formal, como una especie de seguro de desempleo eterno y qué sé yo, y que eso ellos lo han conquistado a través de la movilización popular y que por lo tanto hay que mantener la capacidad de movilización y confrontación, y en eso es que ellos armaban un esquema de recaudación o lo que sea. ¿Eso era ilegal o ilegal? No sé, hay que ver lo que define la justicia de la manera en cómo se hacían eso. Sistema de recaudación no ilegal. No, porque por ejemplo un aporte sindical es la misma manera, digamos. Entonces vos convalidás que los que cobraban un plan potenciar trabajo que era para los sectores porque de hecho te digo que de yo inventé extrema el número de vulnerabilidad teléfono social, para que denuncien cuando alguien le exigía dinero. ¿Y entonces cómo vas a decir que no es ilegal? Yo lo que te iba a decir, en el contexto en el que estaba cobrarle armado, el aporte porque se la cobren y hoy se la siguen cobrando, hay que aportar para la orga 5.000 pesos. Esa es una Hijo de definición puta, de al esa- tipo que eso nada es- tiene. eso es una Al definición- tipo que nada tiene, yo lo que que si me- cae en no un me plan dejas terminar social hablar. es porque no tiene un mango. es una definición que toman organizaciones con la cual yo no estaba de acuerdo. Yo quiero ser un sindicato, no un movimiento social. El problema es que me encasillan todo el tiempo en la lógica del movimiento social. Yo no quiero que haya una lógica de, uy, cuán grande es mi movimiento. No, yo quiero que haya soluciones concretas para las tareas que realizan los trabajadores en cada uno de los sectores. Cartonero, textil y todo lo que ya he dicho varias veces, sociocomunitario, etcétera. Entonces, mi discusión con los Beliboni de la vida, con algunos funcionarios del Estado Nacional es, dejen de repartir el salario social complementario como si fuera una transferencia de ingreso y no una contraprestación laboral, porque lo que están haciendo es arruinando una política pública que nos llevó años elaborar. ¿Están de acuerdo? Estamos de acuerdo, en ese punto estamos de acuerdo. Una política pública que detonaron en complicidad, vuelvo a decir, con funcionarios del Estado Pero eso Nacional. es un problema de lo que los detonaron. El problema es no manchemos la política pública, mejoremos la política pública, mejoremos. Pero Leila, saquemos ayúdame a mejorar la política gente, pública. saquemos a la gente de que no dependa más de un plan social y Es que que- pueda tener un trabajo digno. Bueno, ¿cómo lo haces, Leila? Contanos Que acá pueda- todo lo que que estamos no acá, pueda cómo le tener va a un generar un trabajo trabajo digno digno a las 6 millones de personas que se resuelven el trabajo como pueden hoy en día. 6 millones tenés que resolverle. Sos presidenta de la Nación Argentina. Me bautizó. ¿Qué decisiones tomás para generar 6 millones de puestos de trabajo? A ver, es un proceso que va a llevar En el proceso hay gente que muchísimos necesita años, comer. Obviamente, gente que necesita comer. Por eso a esa gente que necesita comer, vos como Estado Nacional la tenés que asistir, cuidar y proteger. ¿Por Sí. qué no la podés dejar Y no desamparada? impulsar. Déjame vos terminar. preferías asistir- No, déjame terminar. Las damas de caridad. Asistir, ¿qué? Las damas de caridad. ¿Qué dama de caridad? Bueno, una Como de la caridad. Asistir y no dejar de lado. Tenés que promocionarla, fomentarla, darle las herramientas necesarias para que puedan, por sus propios medios, poder pegar el salto y poder insertarse dentro del mercado ¿Cuánto laboral. tiempo les va a llevar ¿Cómo el pegar se el hace salto? eso? Es con inversiones del sector privado, ¿Cuánto con tiempo? inversiones de Esa gente necesita nacionales saber e cuánto tiempo tiene que esperar. internacionales. ¿Cuánto tiempo tiene que esperar para conseguir un trabajo con todos los Pero derechos? como todo el mundo, Pero- ¿cuánto tardas en conseguir un A ver, laburo que acá, te escúchame, permita, acá que el te que permita quiere pagar un laburar alquiler? puede laburar. Está bien. Tenés en la ¿En ciudad serio creen que el que en la quiere ciudad laburar puede autónoma laburar? de Buenos Aires, O sea, vos ¿ustedes vas- creen en serio que hay Sí, gente que sale a sí. revolver basura porque se le cantó? Si vos querés laburar, podés. Vas a Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 11, Flores, Caballito, tenés en local por medio un cartelito que dice busco cadete, busco empleada. Toman gente permanentemente. Es El que quiere ficticio. laburar puede, no es ficticio. Si son 6 No millones es de personas, te ficticio, estoy diciendo. podés laburar. ¿Cuántos cartelitos de eso viste, Leila? Lo que pasa es que toda esa gente que está y que cae en la economía popular, o no sé ni cómo ya le decís, es porque se crió
en el asistencialismo, en el generar pobreza. Pero yo los en el encontré revolviendo la basura, no los mandé yo a revolver la basura. En el saber que tengo que vivir de un plan social. Es mejor que me No, quede en mi casa, justamente total, lo viene papá contrario, Estado, justamente me lo da esta contrario, asignación, esta justamente lo asignación, contrario. esta asignación. El que salió a cartonear, el que Listo. está en un taller textil, el que salió a trabajar en el campo, qué sé yo, justamente lo contrario. No se quedó esperando un subsidio del Estado. Salió a laburar porque no encontró ningún laburo digno y salió a revolver basura para comer. Esa persona ya es más héroe que vos y yo y todos juntos, Capaz ¿entendés? que no quieren cumplir una determinada carga horaria, capaz que no quieren Pero si cumplir laburan órdenes. 12 horas, acampaban en la ciudad de Buenos Aires y se quedaban a dormir una quieren semana laburar acá. para ellos mismos porque no quieren tener un Pero, jefe que le listo, diga está lo que bien. hacer y Ahora no hacer. vivir en una villa y comer de la basura es porque la gente quiere. Yo esas cosas ahí No, donde pero a digo, veces yo no estoy Bueno, diciendo eso. El que estás sale a diciendo cartonear, eso. si Yo- quiere, ¿Por qué puede no? conseguir otro trabajo. ¿Por Está qué no bien. puede ir a De lavar la yo copas? nota las yo quiero lo- desilusionar a Es las dos. indigno Ese lavar mundo no existe. copas. No, es Ese indigno mundo no lavar existe. copas. Ese mundo no he estado existe. en- ¿Hace cuánto haces periodismo? Yo he estado en muchísimos trenes y en lugares con los cartoneros, en el SEAMSE revolviendo basura y bueno, recorriendo desde las 3 de la mañana hasta la hora era desde la noche hasta las 3 de la mañana. Y muchos me acuerdo que sí decían que era mejor pago ese trabajo, Claro. que era un garrón, pero que era mejor pago que ir y cumplir 8 horas en un lugar que te pagaban. Pero, entonces, ¿cuál es el problema ahí? Que pagaban 2 mangos en el ¿Y otro. cuál es el problema ahí entonces? Que falta trabajo. Digno, falta trabajo digno, porque Sí. si para no cartonear te ofrecen ir a laburar como un esclavo en un taller textil, o para no cartonear te ofrecen ir a laburar como un esclavo en una empresa que no te paga los aportes, y te mienten y no te pagan los aportes y qué sé yo, entonces, ¿por qué? Ahí sí hay un tipo enriqueciéndose. En el Pero caso no- del sector no es privado hay manera un tipo que, enriqueciéndose, hace 20 explotando el años trabajo de las otro. empresas excepto Ojalá las no tuviera que haber multinacionales. nadie viviendo. Pero ojalá yo no exista, ojalá yo pueda hacer otra cosa de mi vida. Se Está termina el negocio de la venta del material recuperado. Me parece ¿Cómo que... se termina? A ver, si vos no tenés al cartonero que te lleva el cartón, que se lo lleva a la organización social y que después el MT Pero no actúa tenés como idea cómo intermediario para vender y colocar ese producto en el mercado, se termina un negocio. ¿Querés que te cuente algo que hizo este gobierno? Eso es verdad, Al- que al- la basura recuperada se vende. Sí, Es el obvio. negocio del trabajador, sí, no el trabajador, no el negocio de la organización. Eso es lo que ella cree, porque leyó cuentitos de terror no es infantiles lo y que está ahí creí, trabada. es lo que viví y lo En que el caso del percibí MTE, ¿lo viviste? con todos y En el cada caso del uno de MTE, mis sentidos. bueno, Sí, listo. Bueno, señor. no nos vamos a poner de acuerdo, me gustó lo de los cuentitos infantiles de terror y quedó traumada. No, pero no nos vamos a poner de acuerdo en de qué manera se soluciona o quién tiene la culpa. Porque a mí Pero la cuando... diferencia es que yo ofrezco una solución en el media Sí, tanto con y papá no. Estado Y para algo dando está el Estado. la Para algo teta está el o Estado. como es papá diría otra Pero cosa. que ¿no? cuando tu hijo te pide, cuando vos que sos madre, cuando una de tus hijos te pedía la teta, vos le decías que no, porque mamá Estado no te va a dar la leche. Yo a mis hijos amamanté y llegó a un determinado Bueno, momento y dijo, momento, no claro. amamantan Pero más, hay un rol me en la- molesta. hay un rol que Tomen cuando una hay vida no mamadera, cuando las tomen vidas una no mamadera necesitan, que viene del sector cuando privado. las vidas no Dale. necesitan, hay que hacer algo. Y yo quiero hacer política Vos para que tenés la ganas de vida que tomar la necesitan, teta, para que la vida que necesitan un aporte en su... No sé. Ay, Dios mío. Escuchen, creo que tenemos todo lo suficiente para hacer muchos cortes. Sí, está bien. Está bien. No, a mí lo que me parece, la conclusión a la que llegaría es, entiendo tu punto, pero a mí me pasa como trabajadora de los 14 años que, qué sé yo, tuve un solo año aportes. Y me parece un mundo imposible ese en el que hay empresas que te contratan con ¿Dónde- aportes. vos de dónde Y hay naciste? en Monte Grande. ¿Y estudiaste universidad? Todo. Todo Por público eso. y trabajo desde los 14 Eso lo años. garantizó papá Estado también. Sí, la universidad pública. No, la garantizó papá Estado, no, yo laburaba mientras Está bien, estudiaba. pero que exista Desde la los 16 universidad años pública laburaba. es porque el Estado metió Pero plata yo para que exista trabajaba la universidad pública. gratis en la universidad pública. Le Está devolvía bien. a la universidad. ¿Sabes cómo trabajaba? Trabajaba aprendiendo gratis y después en un servicio de agencia de noticias y después le daba clases a los otros trabajadores, a los otros chicos Todo que eso existió estudiaban. gracias al Estado. Esa oportunidad existió gracias al Estado. Y Un pero pibe con que eso nació- mirá todo lo ¿La que devolvió? ¿Eh? ¿La devolvió? Ya de- Uno le devuelve a la Pero y sociedad. el Con lo que trabajador pagué, cartonero la yo no- devuelve con lo también. que pagué El impuestos, trabajador yo creo que cartonero también la fundé devuelve. la Estamos hablando universidad de del nuevo. trabajador cartonero. ¿Y de qué estamos hablando entonces? Pero estábamos hablando No, de la yo lo universidad. que estaba diciéndote es que me suena como un mundo raro, que es como el mundo de las corporaciones, para mí el que te paga aportes, es como un tipo de elección. A mí en un año me pusieron aportes y me dijeron, mira, si querés seguir laburando acá, tenés que ir a... Yo me quería morir, digo, tengo que volver a Monte Grande, no me va a alcanzar, me van a largar
de hecho, duraban 9 meses los contratos, después te tenía que quedar ¿Y encajonado. por qué tenemos que acostumbrarnos a eso? Pero porque el mundo fue así. ¿Qué voy a hacer? ¿Qué tendría que haber hecho? ¿Irme a hacer un piquete? No estoy diciendo. Agarré, saqué el Está bien monotributo el y que- seguí por laburando. eso, el que decida hacer el piquete también está en su derecho de hacer el piquete. Claro, está bien, Sí, pero el que no decida estamos hacer la quedarte huelga en el también mismo. está- ¿Por qué siempre seguir fomentando hacer el piquete, hacer el piquete, hacer el piquete y Yo no no tener otras fomento. herramientas y otras decisiones? Decir, Yo bueno, te digo, mirá, si me hubiera- pongo la Igual. camiseta, me pongo los botines y Si salgo. hubiera Yo trabajo también para sé todo lo el que es mundo, yo- laburar, nuestra y organización sé lo no que es existiría. mantener a 5 pibes sola, y Sí. sé lo que es pagar un Nunca alquiler dije porque no que soy no. propietaria, Nunca dije que no. sé lo que es y lo que cuesta permanentemente. Pero yo, que vengo de una familia laburante, mi viejo con 2 trabajos para poder mantener, que iba a un colegio, becada porque fui abanderada y era la mejor alumna, no tenían ni para darme para el bondi y demás, no salí a hacer un piquete y a rebelarme contra la sociedad. pero utilizaron Decidí a papá estudiar- Estado. Se la hayan devuelto o no, decidí utilizaron estudiar a papá en la Estado. universidad pública. Está bien, pero Obviamente. papá, gracias Pero a que pero papá Estado no. hizo una universidad No, pública. No, pero papá Estado se la devolví toda, amigo. Está bien. Yo también se la devolví toda, toda papá se la Estado. devolví. Si vos laburaste hasta el Estado No, hasta no. recién, ¿qué le devolviste? Todavía te queda por Trabajo, devolver no, una ¿qué vida sabes? más, te queda por devolver. Ella Yo me trabajaba. recibí, Sí, del me Estado, recibí, cobrando del Estado. me Es lo recibí, mismo que ir a la escúchame, universidad. Una prestación. me recibí, asesoré también en el Centro Universitario de Devoto, en el CUD, a diferentes personas privadas de su libertad. Seguramente no sé en qué año habrás estado vos, yo estuve en el 2004 en No, adelante. 2007 a 2010 yo. Ah, mira, no nos cruzamos. Permanentemente a un montón de personas que estaban en situación de vulnerabilidad, representé y le di el servicio jurídico gratuito, sin cobrarles un peso. Está Entonces, desde mi profesión Gracias de al papá abogada, Estado, le pudiste devolví a la ayudar. sociedad y le Está sigo bien, pero una devolviendo cosa las cosas. es, ¿viste lo que la metáfora que hacíamos de la teta del Estado? Y bueno, papá Estado hasta los 22 me dio la universidad mientras yo trabajaba de otra cosa. Si no estaba el papá Y- Estado, no tenías la universidad. No, pero tenías que laburar Me porque te- yo la fotocopia las tenía que pagar. Está bien, pero no tenías la universidad. Y no pero tenía- está perfecto Pero si que tenías esté que la ir a pagar una universidad. matrícula, Pero dos está palos, más la perfecto cuota que- todos pero los meses, está no hubiera podido ir. perfecto que Si no esté hubiese la tenido universidad pública. hubiese tenido laburo igual. Me hubiese puesto una carnicería como mi papá, ¿me Pero, entendés? pero No sé. usaste las mieles de papá Estado para poder No, convertirte ¿qué en una mieles? periodista No o en son una mieles abogada. de papá. ¿Cómo No, la no, No, me ustedes lo representa. ponen así. No me Yo no lo representa. pongo pero así. yo- Yo creo que el Estado No, tiene que tener un rol en garantizar porque- la educación, no, la yo- dignidad, Pero el por- empleo. pero por estoy supuesto diciendo que una sí. cosa Obviamente es tomar que de sí. la teta del Estado como hace un bebé hasta el año, 2 años. Otra cosa es tener 50 años y, Y estar seguir pretendiendo tomando la Pero que el yo papá lo que- Estado te yo lo- pague no, los... yo lo que dale. estoy diciendo, compañeras, es mientras los proyectos como No, el de a mí no Leila, me que digas van a mí no me digas compañera, porque no soy tu compañera. No compañera, mientras hacen las políticas que van a revolucionar, que van a generar empleo para que todo el mundo tenga trabajo, yo lo que me pregunto es qué van a hacer con la gente que hoy no le alcanza para A mí me comer. parece que vos igual estás como en un plano bastante idealista, permanentemente de esa... No, es ¿Sabés más que cuando material de los planos en el estoy. cuando te escucho a veces me remonto a mis 14 años cuando estabas en aquella época rebelde y decís y el mundo ideal y esto y protejamos y luchamos y te quedás en discursos vacíos y en poca acción. Yo Probá poca con acción. pedirle al sector privado y tal vez Pero después le he tengas pedido, más suerte. Pero tenemos convenio con el sector privado, tenemos convenio Bueno, con hace Provocopatel más. en algunas cuestiones ¿Qué- de la en qué producción más? de alimentos. Y después tenemos algunos con ONG la- internacional, y algunas con cuestiones así. plantas de separación de residuos privadas. Le vendemos a ellos el material. ¿Y por qué no emplean a la gente en lugar Porque de no tenerlo? quieren. ¿Quién no quiere? Y la cadena productiva necesita Ese- de la explotación del cartonero para poder reciclar. O el cartonero no quiere ir a laburar y tener un laburo en blanco registrado con una obra social, Porque el con una cartonero RT. vio lo que produce. A mí igual me el preocupa que cartonero vio ustedes lo- no tengan a los cartoneros con una En RT. blanco. ¿Alguna Hay RT? RT, Me hay dijiste RT. que algunos tienen y otros no. Es que los que están laburando Pero es solos. peligroso. Pero si no hay Bueno, un- pero si no entonces- está el Estado, ma. que No, malas el bolas, Estado le no, paga, ma, no el Estado soy le tu paga, mamá, el no soy Estado- tu mamá. Bueno, no, Leila me llama. Leili. Leila. Si el Estado, mira, el sector privado cobra por el mismo trabajo que hacen nuestros compañeros en la cooperativa casi 100 veces el valor de lo que... Andá y mirá lo que se gasta en el reciclado en la Ciudad de Buenos Aires, en las cooperativas, y lo que se le paga a la recolección privada de residuos. Se le paga fortuna en dólares. A la cooperativa se le paga lo justo y mínimo y necesario. Bueno, ¿Por entonces qué? genera políticas para que a los Pero ¿por qué está bien que le paguen laburantes al de la privado una cooperativa fortuna? puedan Amigos, ingresar y tener un mejor ingreso en Esto la fue privada. Domados, no resolvimos el mundo, pero por lo menos
Lo intentamos. Yo lo intenté. Ojalá Yo leas mi intenté librito buscar y puntos de puedas acuerdo. entender un poquito más. Hola gente, ¿cómo están? Muchas gracias de verdad por quedarse hasta el final del video. Como digo siempre, denle like, suscríbanse si bancan al presidente Milei y compartan para llegar a muchísimas más personas. Es muy importante bancar y seguir difundiendo el liberalismo y cómo las ideas de la libertad son mejores que las ideas de izquierda, ideas socialistas, ideas kirchneristas, todas esas ideas que nos llevaron al desastre económico, desastre social, estructural y laboral al que nos llevaron por sus desastrosos gobiernos y por el choreo a cielo abierto que perpetuaron. Para que tengan dimensión del desastre que hicieron desaparecer el trabajo de la República Argentina. Además de dar planes y dar guita a cambio de votos, destrozaron a las empresas con leyes prohibitivas para el que da trabajo. El empleo en blanco en el sector privado no crece hace 14 años, desde 2011. Esto, para el que no lo entienda, significa lo siguiente. Cada año hay estudiantes que terminan la secundaria y salen al mercado laboral. Esto se conoce como la población económicamente activa. Cada año nuevas personas buscan su primer trabajo. Sin embargo, el empleo formal en el sector privado no crece al mismo ritmo, lo que genera un desajuste entre oferta laboral y demanda laboral. Entonces, el porcentaje de personas con trabajo formal en blanco en el sector privado o se mantiene en el mismo porcentaje o la misma cantidad, 6 millones de personas, o cae de ese número. ¿Y por qué no creció el empleo en blanco en el sector privado? Por los altos costos laborales, porque Argentina tiene una de las cargas impositivas más altas sobre el empleo formal en la región y en el mundo. Los cucas llevaron a las empresas a que no quieran contratar gente en blanco. Dejan en la informalidad a más del 50% de la gente. No crece el trabajo en blanco por las reglas laborales rígidas, prohibitivas. La dificultad para despedir empleados sin costos elevados también genera incertidumbre para contratar nuevos trabajadores. Una indemnización razonable está bien, pero llegaron al límite de quebrar empresas por despedir a alguien y esa persona les hace juicio. Con un juicio laboral de un trabajador pueden quebrar a las empresas. Entonces, con ese miedo nadie va a querer contratar. Además de los sindicatos garcas, ¿no?, que también son responsables, nos llevaron a la puerta de una hiper. La inflación, que si bien sabemos pega muchísimo más fuerte a los más vulnerables, también ayudó a que no se quiera invertir, ni dar trabajo. La inflación alta a la que nos llevaron estos kirchneristas, hijos de puta, ahuyentó a los inversores, a los que dan trabajo. Nos robaron el futuro, se robaron el futuro de millones de argentinos, prohibiéndoles, sobre todo a los más jóvenes, encontrar su primer trabajo en blanco. Su primer trabajo en blanco en el sector privado. Así que hay que seguir dando la batalla cultural. Del otro lado siempre van a tirar mierda, sin importarles nada, porque lo único que quieren es voltear a Milei y romper todo y que esté todo peor, para que así ellos puedan gobernar y ser los buenos que te dan todo, pero a cambio de tu futuro. Hay que combatirlos, debatiendo las ideas y mostrando que las ideas del liberalismo y del capitalismo son las que van a llevar a Argentina a ser una potencia mundial, como lo supimos ser en 1895. Denle like, suscríbanse y compartan para seguir llegando a muchas más personas.